ciclo de un par de horas. La trata de personas es una tragedia que sucede todos los días. Mientras vos estás mirando este spot, en algún lugar de tu ciudad, una mujer está siendo secuestrada y obligada a prostituirse. ¿Alguien te registró? Bueno, vamos a comenzar este espacio, como les decía, un espacio donde va a intervenir el psicoanálisis en vinculación con el cine. Y va a comenzar este precioso evento, para mí tiene un contenido afectivo muy grande, con unas palabras que resonaron en mi cabeza luego de leer una nota. Y dice así: hacer cine en la Argentina exige una voluntad titánica, y más aún cuando carecemos de la infraestructura técnica y económica necesarias. Es un proceso místico, una travesía épica, solo posible de concretar mediante la imaginación, compromiso y sensibilidad de un equipo humano dispuesto a compartir su magia por amor al arte. Bueno, parafraseando esas palabras que me emocionaron, vamos a dar la bienvenida al licenciado en Realización en Cine, Video y TV por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, Gustavo Provitina, quien es docente universitario de la UNA, en audiovisuales, en la Facultad de Bellas Artes y en el Colegio Nacional Rafael Hernández de la Ciudad de La Plata. Y a su vez, en el año 2014, inició el rodaje de su primera película de ficción, La sombra en la ventana, sobre trata de personas, estrenada recientemente este 19 de octubre de este año en el marco de la 13ª edición de Cine Inusual en Buenos Aires, en el espacio Inca Cine Gomón. Entonces es un excelente y comprometido profesional, es un gran amigo personal y también de la casa. Le damos la bienvenida con un caluroso aplauso a Gustavo Provitina. Muchas gracias. Estamos esperando que venga Gustavo Provitina. No eres esa persona de la que hablaste. Bueno. Manda bien un plazo. Muy bien, muy bien. Bueno, así que acá vamos a comenzar. Para quien no sabe, Gustavo Provitina es un gran amigo y colega que del año 2013 a 2016 armamos un seminario de cine y psicoanálisis en este espacio y en la Alianza Francesa de La Plata. Pero bueno, no vamos a entretenerlos más, me parece. Si querés vamos a comenzar ya con la proyección de esta película. Bajamos el telón, bajamos las luces y damos aperturas, ¿no? Y justamente, qué mejor cerrar el año en el Colegio de Psicólogas, siendo yo licenciada y profesora en psicología, egresada de la UNLP, para poder cerrar el año con una temática tan importante que esperemos el próximo año tenga más resonancia y tenga mayores tonalidades para seguir trabajando. Vamos a comenzar con la peli. Silvia García Toledo, pianista. Bueno, por favor. La versión de Pavada por una infanta difunta y de Ravel y de Vexaciones, que es de Ixatín, la versión de Silvia. Y bueno, también está Néstor Gianotti, Pepe Gianotti, uno de los actores. Muere en condiciones ahí dolorosas. Pasamos una tarjetita. Ahí, bueno. Sí, muchos querían saber de qué moría, pero bueno. ¿Qué película? Quiero decir algo, también está presente Alejandra Klaus, una gran violinista. Digo, no participó de la película, pero la nombro porque... Gran artista. Genial. Bien. Muy bien. Es muy linda la Bueno. Música. Sí. Sí, haber tocado por Silvia es impresionante. Bueno, en realidad queríamos
queríamos, perdón, la película de Voz en Aliento. Queríamos abrir este espacio, no solamente proyectar una película de un cineasta platense, ¿no? Que actualmente vive en Buenos Aires, ¿no? Pero antes de por ahí abocarnos a algunas escenas que por ahí me interesaría trabajar, no sé si necesariamente las voy a pasar los minutos porque en realidad la acaban de ver, esa fresquita de la película, pero me parecía importantísimo en esta intersección entre el cine y el psicoanálisis comenzar con esa pregunta: ¿por qué cine y por qué psicoanálisis? ¿No? Y la verdad, ¿por qué reúne una actividad estas dos disciplinas? En principio, bueno, son disciplinas que vieron la luz a finales del siglo XIX, y con Gustavo Provitina, que tengo aquí a mi lado, fuimos creando un espacio juntos que comenzó en 2013 hasta 2016, no del siglo XIX, sino del siglo XXI, hasta que nos dimos un respiro por un año, ¿no? Discursivo y creativo, no de afecto, ¿no? Porque yo este año dicté un taller de cine acá en el colegio recientemente finalizado. Y bueno, nos reencontramos con el inicio de esta magnífica película que acaban de ver, que ya igual vamos a dialogar, pero esto va a tener varios segmentos, que esa es al menos mi idea. Y bueno, encontrarnos a partir de analizar una película que está guionada y dirigida por Gustavo Provitina, que es la primera película de ficción que realizada en 2016, que le llevó varios años, por una cuestión justamente de ser de cine independiente, ¿no? Y es un cine de autor, ¿no? Me atrevería a llamar gustaviano o provitiano, ¿no? Porque la verdad, para mí ya a partir de ahora hay un nombre, y a partir de antes también, pero a partir de ahora hay un nombre muy importante para mí y hay que nombrarlo. Entonces mi entusiasmo por intervenir desde el psicoanálisis, porque soy psicóloga de la orientación lacaniana, psicoanalítica lacaniana, es poder traer esta película a La Plata. Esta película fue estrenada el 19 de octubre, como lo dijimos, en el marco de la treceava edición del Cine Inusual, en Buenos Aires, en el Cine Gomón. Y bueno, y el 2 de diciembre estuvo en la Sala Selec, acá en la ciudad de La Plata. Pero yo quería avanzar un poco más y poder analizarla, ¿no? Humildemente, porque me parece, ojalá esté un poquitito a la altura de lo que Gustavo quiso traer con este cine. Entonces, bueno, estas disciplinas van a mostrar un entramado, ambas disciplinas, cine y psicoanálisis, muestran un entramado de voces que se arman en un vínculo polifónico, donde el sujeto es hablado por los otros, ¿no? El sujeto es hablado por el otro del lenguaje, el otro del discurso, el otro de la cultura de una sociedad, ¿no? Entonces, ambas disciplinas van a encubrir un real, pero hay un real que siempre se va a escabullir, no va a poder ser apresado por lo simbólico, por la palabra completamente. Hay un real que va a agrietarse y va a mostrar las cuestiones más humanas, y podemos atrevernos a decir también las más miserables del ser humano, como lo muestra esta película que trata sobre la trata de personas, ¿no? Entonces, nos va a tocar en el afecto. Supongo que a ustedes les habrá generado algo afectivamente, y los efectos en las identificaciones, ¿no? O en el rechazo, ¿no? de justamente todo lo que ha vivido el personaje principal, María, interpretado por la actriz Manuela Pal, como seres parletres, como seres del lenguaje, del inconsciente, que es esta disciplina, que es la que trabaja con el inconsciente, y el cine también, se va a centrar en la fantasmática. La fantasmática o el fantasma es aquel marco, es aquella pantalla, y acá hay una pantalla, desde donde el ser humano mira el mundo, desde donde va a interactuar y se va a conmover esa pantalla fantasmática, ¿no? Entonces, a partir de estos procesos narrativos, elaborativos, sea la conformación de una película, como acabamos de ver, sea una familia, con el sujeto que lleva análisis su entramado familiar, vincular, el sujeto es capturado. El sujeto queda capturado como nosotros, como espectadores en esta película. Y en esa trama discursiva proyectada, ¿no? Desde afuera atraviesa al sujeto y lo atraviesa bien desde adentro, por el lenguaje, por la palabra, por la mirada, por un montón de discurso que no solamente es la palabra, sino por el lenguaje. Y entonces, es afectado, lo atraviesa desde adentro al ser humano, y es afectado su psiquismo,
lo afecta y lo constituye. Entonces La sombra en la ventana muestra cómo este sistema de perversiones que muy bien Gustavo Trajo analizó con esta película, y el abuso de humanos que existen, ¿no?, aniquilan al sujeto. Y esa aniquilación del sujeto, en este caso María, y también Rita, y también el nuevo personaje que ingresó a esta perversa maquinaria de humanos, ¿no?, de expropiar al sujeto de su propia condición de libertad, no haya escapatoria. Y entonces María empieza a vivir una pesadilla, y es una pesadilla ampliamente, como valga la redundancia, traumática, ¿no? Y entonces las escasas alternativas que darán por resultado en esta mujer van a ser la locura, la alienación. Y si se empantana y si se queda ahí, porque la madama muy clarito le dijo, bueno, ya hasta te vas a olvidar de tu nombre, y va a haber como un capítulo en blanco y vas a agradecer estar en este lugar. Entonces, si uno se pone a recordar la vida que tuvo antes, se enloquece, ¿no? Entonces tiene como que encontrar puntos más presentes, por decirlo de alguna manera, para no enloquecer. Pero lo que ustedes ven, que Gustavo trajo una y otra vez, o en variados momentos, es esa escena traumática sexual del padre abusando de ella. Y esa escena, ese ruido, esa imagen, es la que a ella la condenó a la locura, a la expropiación, ¿no? Es como que empieza a desmoronarse su contenido psíquico, su arquitectura psíquica, que es como cuando se desmorona un edificio, cuando se pone una bomba y piden detonarla, ¿no? Entonces es una implosión, va de adentro, pero es algo proyectado de afuera, ¿no? Un otro que goza de ella. Entonces también me atrevo a hablar un poco, hablamos de la alienación a la locura y también hablamos un poco de la cordura. ¿Qué es la cordura en este personaje? Es ese hilo fino, es un hilo fino que ubica un sujeto de uno u otro lado del edificio, ¿no?, simbólico en el que está convocado para existir, ¿no? Entonces, por definición, la alienación nos define, ¿no?, nos estructura como sujetos del mundo simbólico. Entonces hay dos tiempos fundantes para el sujeto, que tiene que ver con la alienación, que es el proceso lógico inicial, en donde un psiquismo tiene que se da el ingreso a la cultura a partir de un sujeto que nace a partir de un otro, de un gran otro, un otro primordial, un otro del lenguaje, de la cultura. Necesitamos que haya ese otro para ingresar, ¿no?, alienarnos, en ese sentido alienarnos a ese otro. Pero también es loable, es esperable que haya otro tiempo lógico, fundante también, que se dan a lo largo de la vida, porque ustedes sabrán, o ustedes tendrán recuerdos de su vida cotidiana cuando quedan tomados por una situación qué sé yo, que los apabulla y no por eso va a conducirse un acto, ¿no?, un acto suicida. Uno se queda a veces entrampado, alienado a lo que el otro le dijo, a lo que el otro hizo con él. Pero uno encuentra un recurso, un rasgo del cual salirse de esa cadena, ¿no?, en la que es alienado. Entonces este tiempo otológico esperable que acontezca, que es la separación, valga el nombre de esta palabra, es lo que permite sustraer al sujeto que está adviniendo, al sujeto del inconsciente, sujeto de deseo, nosotros, los que estamos aquí, para poder advenir al mundo, ¿no?, y para poder restarse de esa demanda incolmable que el otro, ¿no?, nos va dando significantes, nos va nombrando, nos va dando una consistencia para vivir. Pero el sujeto tiene que separarse, tiene que generar un vacío, una alianza. Y ahí es donde Lacan va a hablar que el sujeto es lo que representa un significante para otro significante. Y en esa alianza el sujeto del inconsciente emerge, ¿no? Emerge ¿cómo? Con los lapsus, con los fallidos, todas formaciones del inconsciente, con los síntomas que lo más en el tiempo que perdura. Entonces, decíamos que el sujeto es lo que representa un significante para otro significante. Bueno, y en María, ¿cómo podemos ver? Bueno, soy María, ya tenemos un significante, el nombre propio. ¿Qué más? Soy una mujer expropiada de mi propia libertad. Soy una mujer abusada por mi propio padre, entregada a una trata de personas, de abusadores continuos. Todos los hombres son iguales. Vivo en las tinieblas. Y así sucesivamente entra en la cadena significante, el sujeto, ¿no?, que hace a que de repente, para salirse de la cadena, uno, bueno, a veces se angustie, ¿no?, para decir, no soy eso que me decís que soy.
pero a su vez la angustia es esperable o no mata la angustia, ¿no? Es una conmoción fantasmática, subjetiva, ¿no? Que el sujeto se ve ahí conmovido, pero uno continúa en la vida cuando se corta la cadena significante. Pero ¿qué aparece en María, en este personaje principal? Que salirse de ese escenario, salirse de esa cadena significante que la va llenando a partir de este otro primordial que la goza, que la entrega o la trata y que encima la gozan otros hombres, que la madama también la goza perversamente, le hace pintar el cuerpo del padre muerto, el que yace ahí muerto. Bueno, escaparse de ese escenario le cuesta la propia vida, ¿no? Con su propia muerte. Entonces, para no aburrirlos igualmente, ¿no? Igualmente ustedes me pueden ir preguntando, no va a ser toda una clase expositiva, ¿no? Pero me gusta introducirlos un poquitito en el campo del psicoanálisis, en la vinculación con el cine, ¿no? Pero es necesario que haya una operación. La operación del nombre del padre, que esto está trabajado en los primeros seminarios de Jacques Lacan, hace que saque esa operación, como indica la operación, hacia una metáfora, saque al infans, al niño que está viniendo al mundo, de las fauces de una madre, ¿no? Porque una madre cuando da a luz a un hijo, es todo, o sea, es una díada, hay un insecto, y es uno con el hijo, lo arropa, lo acuna, o sea, le da la teta, etc. Todo eso que hace que no haya un tercero. El padre está pintado al óleo, podríamos decir, en los inicios. Pero igualmente hay un punto donde tiene que ser necesario, constitutivo también, que para este sujeto, sus otros primordiales que le dieron origen a su vida, estén atravesados por la represión, que es el mecanismo defensivo de la neurosis. Nosotros, que supongo que seremos todos neuróticos, al menos que haya uno que se declare loco, no sé, pero si se declara es que es neurótico, no tengan dudas. Pero bueno, entonces esa operación del nombre del padre resta, saca a ese infans, ¿no? De las fauces de esta madre que todo el tiempo mira a este hijo, ¿no? Y se convierte en una incógnita, en una X, porque ¿qué quiere mi madre todo el tiempo, ¿no? O sea, atrapado en la mirada y en las fauces de esta madre, que es esperable que acontezca también, no les estoy diciendo algo súper alocado, ¿no? Ustedes vean como una madre en los inicios con un hijo, una hija, está embobada. La mirada lo es todo, ¿no? Entonces, como la mirada lo es todo, esta operación del nombre del padre resta a esta madre, saca y la convierte en su mujer. Y corre a este hijo de ser apresado, insisto, de ser gozado por estos otros primordiales, por una madre y demás. Una madre o algún representante, ¿no? Significativo que cubra tal rol, que cumpla tal rol. De no operar la represión en ella, el hijo podrá tener destinos catastróficos, una psicosis, o sea, la locura, ¿no? Y demás destinos o perversión, complejos para poder manejarse según una lógica compartida en el mundo, ¿no? En el universo simbólico en el que todos estamos inmersos, porque lo que yo les hablo, más allá de que puedan entenderme o más o menos el lenguaje que les trato de comunicar, algo captan, ¿no? Entonces hay algo compartido que estamos entendiendo de alguna manera. Entonces hablamos de esta operación del nombre del padre y que corra a esta madre de la mirada de este hijo. Y se me ocurre pensar de repente en esta película, La sombra en la ventana, la siguiente pregunta: ¿qué lugar para esta hija? ¿No? Si una madre resulta ampliamente apática, resulta casi muerta en vida también, un ente, ¿no? Mientras el padre tiene toda la potencia fálica que hace al abuso de esta hija, ¿no? Como si fuera el padre totémico, ¿no? Que goza de todas las mujeres, ¿no? Transformándose en la ley misma, ¿no? Caprichosa y sin límites. Entonces, ¿qué destino le cabe a este ser indefenso, a este sujeto, ¿no? En estos tiempos iniciales de la vida para constituirse, si depende literalmente de un otro que lo aloje en el deseo, que lo aloje en la vida para poder vivir? Entonces me cabe solamente decir que el hilo frágil en el que esta mujer, María, ronda en esta vida hermética, es ir desenganchándose de esta vida, porque otra cosa no le tocó, no pudo elegir de otra manera vivir, porque quedó entrampada en estas fauces, en esta boca del otro. Entonces, este único destino, como muestra muy bien Gustavo al final, no cabe más que la muerte, ¿no? Y entonces la fuerza con la que impacta, nosotros como psicoanalistas trabajamos mucho con el cuerpo, trabajamos en el sentido de ver qué efectos a nivel significante, a nivel del lenguaje, tiene el cuerpo. La mirada de ella perdida, la verán, la habrán visto en la película, ¿no?
gris, no solo por la intensidad de la luz tenue, ¿no? Hay una gris por lo propio del deseo, por lo propio de lo tanático, del deseo, o sea, esta pulsión de muerte que la acecha continuamente y no le deja ni una endija en esa ventana para poder ella respirar aire puro, ¿no? Todo el tiempo está asfixiándose a partir de estos otros que se le vienen en sombras, en espectros, ¿no? Entonces hay un callejón sin salida para ella. Y entonces esta pulsión de muerte es la que la encuentra, ¿no? Y a su vez, por este capricho incesante de estos otros que la gozan y que violan incesantemente los derechos humanos, los derechos de todo ser humano. Entonces la propuesta de Gustavo, para ya en realidad poder dialogar un poco con él, es este cine de autor, que él, ¿no? Con esta primera película de ficción del año 2016, que se estrenó en 2017, que nos muestra este calvario y todos quedamos apresados también. Esos son los puntos identificatorios en María, aún sean hombres, no importa esa cuestión, ¿no? Uno queda apresado en eso que el discurso deja traslucir y ese real, ¿no? Que nos deja mudos más allá de que realmente en una película uno no puede dialogar, pero uno hace gestos, ¿no? Diciendo, ¿no? Yo al menos cuando la vi varias veces, de repente me quedaba sin aliento, me producía esos efectos, por eso está muy bien lograda en esta película. Y entonces muestra, no de un modo morboso, muestra la vivencia de la pesadilla de María, de esta explotación sexual. Y los condimentos nos monta a partir de la tragedia, ¿no? Pero ya nos va a contar Gustavo. Entonces el cine muestra como al modo de fotografías, al modo de cortes y empalmes, modalidades de mostrar, ¿no? Una realidad ficticia, pero que se asemeja con la realidad. Por supuesto que estamos tratando un tema arduo complejo. Y el psicoanálisis también permite armar y desarmar cortes y empalmes, ¿a partir de qué? A partir de alguien que se conduce a un análisis particular y quiere vivir de otra manera y darle otro sentido más saludable a su vida. Por eso un ser humano consulta a un terapeuta, a un psicoanalista, ¿no? Entonces, luego de consultar a un psicoanalista, uno va a tener una extracción de saber. Luego de, obviamente, un pasaje muy largo de un análisis que no nos trata de 2 meses, 3 meses, ¿no? Más allá de aquellas terapias cortas, ¿no? Pero en realidad conduce a todo un desmontaje simbólico de dónde vengo, a dónde voy. Cada uno hará su pregunta sobre el existir. Estoy vivo, estoy muerto, soy mujer, soy hombre. O sea, las preguntas que en el psiquismo no encuentran muchas respuestas, pero que se tienen que bordear. Y María se hace muchas preguntas, ¿no? Entonces el cine y el psicoanálisis se tocan, o sea, intervienen en la realidad, intentan cortar y empalmar. Entonces el sujeto, de alguna manera, va a poder ser, luego de atravesar un análisis, por ejemplo, el director de su propia obra, ¿no? Si se anima a atravesar tiempos lógicos que también tienen que haber en un análisis. Hablamos de los tiempos lógicos constitutivos de un sujeto, alienación y separación que se dan a lo largo de la vida. Bueno, también hablamos de los tiempos de una película y también hablamos de los tiempos lógicos en un análisis, que son el tiempo de ver, de comprender y de concluir. Y acá, el horror en María, acontece que el tiempo de ver sea ese exceso que le viene del otro, del cual no puede desasirse, del cual no puede separarse, porque el otro se le viene encima, ese exceso, ¿no? Ante esos manejos gozosos sexuales, que expropian lo más íntimo que tiene el sujeto, todos nosotros de nuestro cuerpo propio. Con pulmones, no se trata de la cuestión de la naturaleza, se trata de una cuestión simbólica, el cuerpo está atravesado por el lenguaje. Después está el otro tiempo en María, que es el tiempo de comprender, pero en ella aparece la incomprensión continuamente. ¿Cuál es la incomprensión? Porque el otro hizo lo que hizo conmigo. ¿Qué tengo que ver yo en esto? ¿De por qué me goza? Es a lo único que un padre no debería hacer, porque estamos en una cultura occidental, que es gozar de una propia hija, ¿no? Y una madre completamente desvaída en su función también en no poder hacer nada con eso, cortar con eso. Y después el tiempo de concluir, que lamentablemente en María le concluyó con su propia vida matándose. Ya para ir ahora con Gus, la intervención del psicoanálisis tiene estas cuestiones, ¿no? De poder empalmar, cortar, poder averiguar un poquitito, sin hacer un análisis de una paciente, porque no es una paciente María, claramente, ¿no? Pero yo creo que ni el mismo Gustavo sabe de la magnitud y el alcance que tiene esta película. Pero sí de lo que sabemos es que Gustavo ha hecho una invención artística, una obra de arte que es esta película. Que los efectos de un acto solamente se ven
luego, ¿no? Por eso son efectos. El acto de Gustavo es haber hecho una película, es haber, no, aún así con desahuciado luego de años, porque hace años que planeó esta película, no cajonear los bocetos del guión y dejarlo morir. No, el acto valiente de él fue haber hecho esta obra maestra, me atrevería a decir, esta invención artística, y los efectos se ven a posteriori, y los irá él simbolizando a posteriori, y sabrá hacer con ese, diríamos lacanianamente, francesamente también, ¿no? Ese savoir-faire, ¿no? Ese saber hacer. Sabrá Gustavo qué saber hacer con esto que a todos nos toca, porque él hoy es el invitado, ¿no? Pero a todos nos toca. ¿Qué es? Que somos seres humanos, no pedimos nacer, no pedimos venir al mundo. Sin embargo, hubieron nosotros que nos antecedieron con deseo, sin deseo, gozándonos, no gozándonos, y uno se tuvo que armar un sentido en esta vida. Y tendremos que desandar ese sentido y encontrarle un sentido más apacible, más ameno, más amoroso, ¿no? Entonces ese saber hacer con el real que a todos nos convoca, que es la castración, que somos seres incompletos, que no somos completamente todo, ¿no? Por eso tenemos esta condición humana, que hace que al formar parte de esta condición humana también tengamos un plus. Bienvenido el deseo, ¿no? Que es el que le permitió hacer, por ejemplo, esta película. Y como bienvenido el deseo, bienvenido darnos cuenta que estamos vivos y que podemos compartir este amor al arte. Entonces nosotros, por amor al cine, al psicoanálisis, a la verdad singular, ¿no? Abrimos este espacio que espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Bueno, Gus, yo la verdad quiero que vos por ahí cuentes un poco qué te atrajo a hacer esta película. Bueno, este era un proyecto que venía de mucho tiempo atrás. En realidad el deseo era originalmente hacer una película sobre la Suisse Mindal, que es una asociación, una sociedad siniestra que en los años 20 secuestraba, traía mujeres de Polonia en realidad, y las prostituía, las explotaba sexualmente. Y sobre esto hay mucho, hay incluso un tango que se llama Esclavas Blancas, que trata sobre ese tema, pero por diversas razones, ajenas a mi voluntad, ese proyecto era imposible. Por algo nunca se hizo. No se puede uno meter con ese tema sin exponerse a conflictos severos con cierta parte de la sociedad, que fue justamente la que llevó adelante esa explotación. Entonces, cuando uno no puede hacer un proyecto, lo que hace es, de alguna manera, buscar extraer ese tema y transformarlo, tanto como se pueda, en otra propuesta. Y la propuesta mía era una tragedia en el sentido literal del término. Yo quería trabajar con el concepto clásico de la tragedia, y de hecho justamente empiezo por uno de los tabúes, el tabú según el cual Lévi-Strauss se funda nuestra sociedad, que es justamente la prohibición del incesto. Bueno, yo me fui muy atrás en el tiempo, porque yo concebí una relación social en la cual ese tabú no existiera, ¿no? Entonces dije yo, bueno, una vez caído ese tabú, todo está permitido, porque entonces esa mujer ya no es otra cosa más que un objeto, como lo fue su madre en su momento, y ya no se ve más como objeto, entonces está ahí vegetando. Y en realidad, obviamente, el concepto de libertad surge inmediatamente a la par de eso, ¿no? Es decir, el incesto implica que ella es apropiada por su padre, digamos, abusada por su padre, entonces ya la libertad de elección de ella queda totalmente ausente, está quebrantada esa posibilidad, y entonces el padre, que además detenta la autoridad, decide finalmente cuál va a ser el destino de la hija. Hay una cosa que quiero aclarar,
dicho por la película misma, ¿no? La pregunta que me hicieron muchos, la otra vez la pasamos en el Cine Select y un señor muy amable me preguntó cuáles eran las fuentes que yo había consultado, que yo había investigado, ¿no? Y pasó algo curioso, porque al otro día me invitaron a ver una película sobre este tema, un documental que estrenaron en Buenos Aires. Obviamente con otra mirada. Decía, bueno, pero ¿cuáles fueron las fuentes de investigación? Porque hay cosas que acá no aparecen. Bueno, lo primero que le dije, mire, yo no quería hacer una crónica. Se habrá dado cuenta que mi punto de partida no fue el realismo. Acá no hay, ya de antemano, si la película empieza con Pavana por una infanta difunta, que no casualmente elijo esa música, no casualmente ya desde el título estoy diciendo algo, si no hay cumbia, digamos, no hay patrulleros, no hay sexo, estoy diciendo evidentemente que mi punto de partida es otro. Mi punto de partida no es justamente una crónica sobre la trata de personas, porque ya hay muchas crónicas filmadas y no quería hacer una crónica más. Mi trabajo es sobre lo que considero lo más grave, que es las consecuencias psicológicas del cautiverio. Ese es el trabajo, ese es el tema en realidad. Pasa que no se puede decir las consecuencias psicológicas del cautiverio porque nadie entiende nada, entonces queda reducido a la explotación sexual de la mujer. Sí. A mí me interesó mucho, bueno, el título es súper poético, hasta, bueno, yo que te conozco hace un par de años, es como algo, es re Gustavo, es re Gustavo, ¿no? Y me encantó ¿no? El primer texto que traen de Alejandra Pizarnik, que dice, mirá por la ventana y decime qué hay, ¿no? No puedo creerlo. Dice, no es cuestión de creer, sino de ver. Yo creo que esta película trabaja, ¿no? Por eso sí es verdad, trabaja sobre esta historia que es la trata de personas en este sentido, ¿no? Mínimo, esta historia mínima que le pasa a María y que, bueno, como vimos en el tráiler, en el spot, le pasa, esa mano la palabra, que le pasa a cualquier mujer nos puede pasar, ¿no? Pero claramente el hilo no va por ahí. Y yo me atreví justamente a correrme un poco de lo que era la tragedia que vendría a ser esta cuestión del incesto, si bien un poquitito les hablé con estos tiempos lógicos constitutivos, y otra vez con Lévi-Strauss y demás, con Lévi-Strauss, y a mí me enfoca automáticamente esta película, que es muy gráfica, más allá de los brillantes monólogos que hay para sostener eso. Me pareció increíble todo el tiempo cómo los personajes están monologueando, hablándose a sí mismos y hablándole al otro y hablándole a una cámara. Me pareció brillante sostener todo el tiempo eso. Y eso habla del ver. Para mí eso tiene que ver con el ver. Entonces no se trata justamente de una cuestión de creencia en Dios, de creencia en la vida, de creencia en el ser humano, en la policía, en la ley, en lo que sea. Sino se trata de una cuestión de ver. Lo que ver toma esa categoría de verdad, podríamos decir, ¿no? Es decir, lo que le pasa a María es esta cuestión de ver todo el tiempo al padre muerto presentificado, ¿no? Y es esa la actividad pulsional del objeto pulsional mirada, por el cual María todo el tiempo va a estar tomada. Vos hablas del cautiverio y hay unas frases que yo investigué un poco psicoanalíticamente respecto del cautiverio de un analista francés, a partir de su experiencia de análisis, lo que se llama el pase y demás, para ser analista de escuela, son detalles psicoanalíticos, pero que habla justamente del cautiverio, habla de esta cuestión de expropiación del cuerpo. Entonces me pareció que justamente la película trataba de esta cuestión de la pesadilla que nos muestra en acto, más allá del diálogo, de los monólogos y demás, de cómo se va hilvanando, ¿no? Este personaje y desilvanando a la vez, silvanando a partir de la historia de que le cuenta a una madre todo lo que aconteció, este padre lo que hizo, no puedo creerlo, no se trata, no lo puedo creer. Es ver simplemente cómo se le vienen esas pesadillas una y otra vez. Entonces La sombra en la ventana me parece que marca este fantástico marco fantasmático en el que María va a desgarradamente empezar a desilvanarse, a deshilacharse justamente por la fragilidad
humana en la que ha nacido, porque no se le ha dado un lugar de sujeto, ¿no? En ese sentido, ya fue expropiada, ¿no? Y los monólogos iniciales, cuando le habla a la madre que está yaciendo, habla del encierro, no lo voy a traducir nuevamente, ¿no? Pero habla del encierro, ¿por qué no te mirás un poco?, le dice a la madre, ¿no? María, el personaje principal, encontré una forma de salir de acá, ¿cuál es matarlo?, ¿no? Entonces, habla como si se reunieran los hermanos de la horda primitiva, decir, bueno, este hombre, este padre nuestro no puede gozar de todas las mujeres, no puede gozar de la madre, de todos, de esa manera no. Hay que matarlo, hay que, ¿no?, tragar la ley, o sea, comerse al padre muerto para que se instaure la ley, ¿no? Y la prohibición justamente del incesto y demás. Entonces, me parece que esta película se trata de la mirada, ¿no? De la mirada, en este caso melancólica, en María, que hace que, abriendo los ojos, cerrándolos, esté todo el tiempo despierta, dormida, esté todo el tiempo viéndolo al padre. Yo me atreví a ponerle, o sea, un título a esto que les estoy contando, porque me resonaron muchas cosas, ¿no? Y le puse Cautiva un cuerpo desilvanado, ¿no? Porque trabajas una trilogía, Cautiva, Sombras, Espectros, que para mí se anudan en el único anillo que las sostiene, que es la expropiación del sujeto mismo, el sujeto del inconsciente del deseo, que tiene que ver justamente con esta clandestinidad, este cautiverio y esta fragilidad humana, psíquica en la que María se encuentra entrampada, ¿no? Entonces Cautiva me pareció como lo más, así como de vista, así como lo que se me vino a la imagen, esa palabra, respecto justamente de lo que vos trabajás muy bien. Yo, la verdad, te felicito porque a mí me convocó mucho a escribir, a pensar, y iba investigando y de repente me acordé de Fernando Pessoa, Desasosiegos, y les quisiera leer brevemente también una frase de él que me pareció muy significativa para traer en este evento con la película. Y dice Fernando Pessoa: toda la vida del alma humana es un movimiento en la penumbra. Y me interrogo, ¿qué es esto y para qué es? ¿Quién soy cuando siento? ¿Quién muere cuando soy? Es en estas horas de un abismo en el alma que el más pequeño pormenor me oprime como una carta de despedida. Me siento constantemente a punto de despertar sobre el envoltorio de mí mismo, en una O de confusiones. Mi vanidad son algunas páginas, unos fragmentos, ciertas dudas. Me gustaría también un poco ver, porque yo he leído entrevistas que te han hecho, Gustavo, y en qué te amparaste, artísticamente para hacer esta película, ¿no? Que tiene, bueno, la tonalidad de las melodías que interpretó la pianista y demás, ¿no? Pero me gustaría saber que cuentes un poquitito ahí, ¿qué te impulsó, ¿no? Bueno, en principio la película era, antes de ser una película, una obra de teatro, que no se llegó a concretar, digamos. La base de la película es un texto que escribí pensando en las tres unidades aristotélicas, por eso la tragedia, ¿no? La unidad de tiempo, la unidad de lugar y la unidad de acción. Entonces era la casa esta, el prostíbulo, la cama, el padre muerto, la hija, y había dos acciones ahí paralelas. Una, la hija con el cuerpo del padre, que además queda la casa prácticamente paralizada porque nadie puede entrar, nadie puede salir, están esperando que, pues justamente esa misma noche el hijo de un juez mata a la otra mujer, que me parecía importante que fuera el hijo de un juez, porque eso está inspirado en una tragedia que ocurrió en Hollywood. En Hollywood hubo una actriz en ascenso, muy bonita, fue una fiesta, una de las fiestas tremendas de Hollywood en la década del 20, con mucha droga, mucho alcohol, y un actor llamado Fatih Buckley, lo podemos nombrar porque ya se murió, en el año 20 estamos hablando, no tuvo mejor idea que encerrarse en una pieza con esta joven actriz y proponerle un juego con una botella
que introdujo en el cuerpo de ella, la botella se rompió y la mujer murió desangrada. Eso mismo le pasa a esta chica. Lo que pasa es que en realidad, bueno, la actriz lamentablemente, por razones de su vida personal, salió de viaje, así que tuve que inventar una forma de contar eso de otra manera, porque no, como ustedes habrán visto, aparece 2 o 3 veces nada más. Así que bueno, en principio los monólogos respondían a una obra de teatro, todo el texto es de una obra de teatro, y transformarlo en guión significó también pensar en los recursos materiales, porque en principio fue financiado con parte de mi sueldo de docente y con la voluntad de muchos amigos. En un momento que la película... Porque uno habla de la película y todos le preguntan, ¿y cuándo la vamos a hablar? Pareciera que uno lo estuviera ocultando. En realidad, lo que pasa es que no la puede terminar. Estuvo a punto de quedar en el camino la película. Que casi no se termina. Y obviamente, debo confesar que cuando la vi terminada, me deprimí bastante, ¿no? Porque es lo que uno puede hacer en las condiciones en las que uno puede trabajar. No es lo que uno desea hacer, lo que uno pretende hacer, es lo que uno puede hacer, ¿no? Entonces, la forma en que se trabajó, bueno, fue una forma absolutamente independiente, en los horarios que cada uno podía, era el arte de combinar los horarios. La actriz principal, Manuela Pal, es una actriz que trabaja mucho en televisión, en teatro, y bueno, prodigiosamente se estudiaba los textos un rato antes de filmar y bueno, la actuación de ella es impecable. Igualmente quiero decir que los actores, todos los actores hicieron un sacrificio enorme, filmando hasta la madrugada, con frío, con calor, en condiciones, digamos, que no son las mejores. Y por otra parte, mi idea era trabajar estos 2 planos, la realidad y la fantasía. Es decir, la fantasía termina devorándose al personaje, es decir, cuando el personaje ya pierde noción de la realidad, enloquece, porque hay un texto de María Durán donde ella dice que en realidad siempre vivió sola, pero trató de no aferrarse a la soledad, porque ella piensa que la soledad, pensaba que la soledad, el no tener contacto con la vida social, es un camino que conduce a la locura. Y yo creo lo mismo, digamos, que cuando uno se aísla y pierde contacto con el mundo exterior, es la forma más rápida, más sencilla de acceder a la locura, digamos, que es lo que le pasa a María. Como es una tragedia, mueren otros personajes. Eso también está pensado, digamos, ¿no? Mueren y hay reemplazos. Mi idea era que un cuerpo reemplaza a otro cuerpo, que es un poco la lógica de la trata de personas. Es decir, no son sujetos, sino que son objetos. Entonces, si un objeto se rompe, hay que sustituirlo por otro. Si se rompe esta copa, sustituimos la copa. No importa. Es tirar el cuerpo, como hacen con Rita, que tiran el cuerpo, y después el círculo, ¿no? Porque cuando vuelve Osman, se lleva otro cuerpo, la misma frazada se lleva el cuerpo del comisario, porque no existe la trata de personas si no hay además un conjunto de elementos que se apoyan en la autoridad policial y la autoridad judicial y en el poder político. Evidentemente hay una arquitectura evidente. Sí, de arquitectura no puedo hablar porque está mi amigo Juan José Parente, que es arquitecto. Entonces la arquitectura no puedo hablar. Pero sí, lo que sí puedo hablar, lo que sí puedo decir, digamos, es que hay una complicidad. Hay una complicidad. Y bueno, obviamente en esa complicidad también hay otros elementos. La droga, bueno, sabemos que evidentemente las 2 cosas van de la mano. Los mismos tratantes de mujeres. Hay una persona que una vez me dijo, vio la película y mencionó algo de trata de blancas, ¿no? Y yo hacía muchos años que escuchaba esa expresión
Y me acordaba de la suimidad, ¿no? que está en el origen de la película, ¿no? La trata de blancas en realidad se trata de personas, ¿no? Pero se hace una diferenciación que es muy interesante. Se decía trata de blancas porque se consideraba que la apropiación de negras era una esclavitud. Era esclavitud. Entonces, la trata de blancas, digamos, no. Entonces, acá yo de alguna manera recuperé eso, pero lo recuperé en un diálogo que justamente es el diálogo que tiene ella con Hugo, que es el personaje que interpreta Néstor Gianotti, cuando habla del sacrificio, ¿no? Y acostarme con cualquiera no es un sacrificio, porque también hay una cuestión ahí que tiene que ver casi con el ritual de lo que es justamente someter a la mujer y entregarla para el gozo del otro, ¿no? Y complejamente. También leí ahí en otras entrevistas que te han hecho que pictóricamente, podríamos decir, vos te inspiraste en, bueno, por ejemplo, en Egon Schiele, en Edvard Munch, que hizo El Grito, en Francis Bacon, ¿no? Ahí me pareció que también yo ahí recogí algunas imágenes y me parece como que se ven en la habitación, se ven en las caras, se ven en algunas cuestiones montajes afuera, ¿no? Al aire libre, los vi cuando recogí la deformación también, ¿no? Cada uno de estos artistas, ¿no? Que han influido mucho en la historia del arte, me parecieron como cuestiones pictóricas muy interesantes en las que te basaste cuando también escribiste el guión. Y yo, de alguna manera, también pensé en otro, no un pintor, sino en un productor, actor, director, bueno, de Wim Wenders, alemán, que me gusta mucho, y de un libro que se llama Los Pixeles de Cézanne y sus impresiones y otras impresiones sobre mis afinidades artísticas, extraigo, a partir también de haberte leído y demás, un poco, y haber visto la película, la siguiente frase, que dice: la vida es el reino en el que tiene lugar la visión. Es, por supuesto, la más valiosa e inexplicable de todas las dimensiones, el enigma de nuestra existencia, de los objetos y de todo lugar en el tiempo. La vida es tiempo y ser, que de alguna manera vos estás trabajando también acá en el tiempo, el ser y demás. Y me parece como interesante porque acá hablamos de la vida y la muerte todo el tiempo y anticipándonos también a una muerte, ¿no? Y esto de la sombra en la ventana también gráficamente me reenvía a la potencia que tiene la palabra con estos guiones, ¿no? Con esto, lo que te has basado y demás para hacer hablar a los personajes, ¿no? Dialogarlos y hacerlos entrar en escena, que la potencia de la palabra se vuelta imagen. De repente se me vinieron imágenes también a mí cuando escuchaba lo que tenían que contarnos los protagonistas y los personajes secundarios. Entonces podríamos hablar de lo siniestro, del incesto, ¿no? Pero de repente a mí me hace pensar justamente en la mirada, ¿no? Justamente porque en tu película todo el tiempo las luces son tenues, todo está poblado de estos sombríos, y no es una vela, es la luz tenue, en el afuera, o sea, la oscuridad, los rostros a media, ¿no? Aparecía Bergman en algún momento en persona, me pareció ahí, ¿no? Como la mitad descubierta, la otra mitad cubierta por la sombra, ¿no? Por la oscuridad. Entonces como que cada palabra y cada imagen tenía ese doblez, vida, muerte, muerte, vida, claro, oscuro, no hay matices, ¿no? Por eso también lo de la música que elegiste también, ¿no? Ya estamos anticipándonos a esta tragedia. Y la palabra y el cuerpo, ¿no? En el que toma acción a partir de estar justamente sometido por el goce del otro, por estos otros que la gozan, el gran otro, en lo simbólico, que es el padre, y estos otros, ¿no? Singulares, que son los hombres, los que van a acceder a este producto, ¿no? De pagar a una prostituta y demás. Entonces, a ella no le queda más que esta oscuridad que penetra en sus ojos, ¿no? Me pareció así, ¿no? Que penetra en sus ojos hasta enceguecerla. Hay diálogos donde dice vacía, estoy vacía, o sea, como que ve blanco y a su vez también después ve negro, ya finalizando la película, donde el aura negra. Entonces, todo el tiempo estos contrastes y todo el tiempo la desaparición del sujeto, ese fading, esa caída del sujeto que no va a encontrar otro escenario para vivir,
¿no? Va a encontrar la muerte misma. Entonces, de repente, bueno, justo estacioné ahí, ¿no? En esta imagen hablamos un poco también del abuso, de la cuestión del otro que nos goza. Entonces me parece que ahí este cuerpo queda apresado en las palabras que se transforman en imagen, me pareció también, ¿no? Porque los primeros planos que haces también, y a su vez, cómo esa imagen se encuentra fragmentada, porque todo el tiempo María empieza a despersonalizarse de alguna manera, ¿no? Cuando debiéramos recibir de un otro que espera nuestra llegada palabras de amor, abrazos, o sea, todas cuestiones que tienen que ver con el cobijo de un cuerpo que es fragmentado, en los inicios está fragmentado. El infant no puede hablar al inicio, no puede caminar, correr, comer, o sea, no puede bañarse, entonces es un cuerpo fragmentado, ¿no? Entonces, ¿quién le devuelve la mirada en ese espejo que va con júbilo a verse el bebé, ¿no? Ustedes pueden ver bebitos que empiezan a sonreír y se encuentran como los más armados del universo, ¿no? Los más unidos, ¿no? El narcisismo, pues les devuelve el padre y la madre, que le devuelven estos otros desde una mirada amorosa. Acá no encontramos por ningún lado la mirada amorosa de estos personajes, ¿no? Entonces, ahí es donde me pareció importante hablar un poquitito para hablar de la locura, dónde nace este sujeto, en qué contexto nace este sujeto, que es María, ¿no? Y les traigo del libro 3, La psicosis, una cita hermosa de Jacques Lacan, que si bien trata sobre la psicosis, no va a hablar de la locura específicamente, va a hablar de la constitución subjetiva, de lo que somos los seres humanos. Y dice, el yo humano es el otro, y al comienzo el sujeto está más cerca de la forma del otro que del surgimiento de su propia tendencia. En el origen, él es una colección incoherente de deseos. Este es el verdadero sentido de la expresión cuerpo fragmentado. Y la primera síntesis del ego es esencialmente alter ego, está alienado. El sujeto humano deseante se constituye en torno a un centro que es el otro en tanto le brinda su unidad. Y el primer abordaje que tiene del objeto es el objeto en cuanto objeto del deseo del otro. Somos objetos inicialmente, estamos alienados a partir del deseo del otro. Para constituirnos como sujetos tenemos que desprendernos de este sentido que el otro nos imputa todo el tiempo, desprendernos, separarnos de estos tiempos lógicos que venía hablándoles. ¿No? Entonces acá hay un producto cultural, ¿no? Por eso digo que me parece que no tenés más allá de que te hayas angustiado, como dijiste, no luego del tanto proceso, no creo que tengas aún todavía la magnitud de estos efectos que vas a provocar con esta película. Y me parece que es una película donde el cine muestra lo real, trata sobre lo real, ¿no? Lo real en términos psicoanalíticos, que es eso que no se puede apresar subjetivamente, que se escabulle, y el psicoanálisis también, la apuesta, la política del psicoanálisis y de vos en tanto actor para hacer cine, en este sentido, como personaje, persona para hacer cine, bueno, estás mostrando esta realidad. Y de alguna manera siempre dicen que el psicoanálisis está muerto, a Freud lo matan, a Lacan también, así que ya están muertos, ¿no? Pero como que siempre, ¿no? Que ahora las teorías actuales son de, bueno, si tenés un síntoma, vení, yo te lo restituyo, tac, listo. Y del cine también se habla parecidamente, ¿no? Se habla de alguna manera similar, porque con el auge también de las series y demás, tanto movimiento, tanta producción puesta ahí, es como que el cine también, ¿no? Lo prolongado y demás en el tiempo, como no, somos sujetos de la instantaneidad, ¿no? Del ya. Pero nosotros decimos que no, siempre hay una trama que en el sujeto siempre va a haber el sujeto de la modernidad, de la posmodernidad, con estos temas, con otros, siempre se escabulle, y hay que hacer con el lenguaje, hay que hacer con el discurso. Y lo que muestra tu película, me parece, humildemente lo digo, que es en esta trilogía, ¿no? que hablas de Cautiva, Sombras y Espectros, el principal eje, lo troncal, tiene que ver con el despojo de la subjetividad, que vos llamás alienación, expropiación, o sea, la locura en la que se encuentra inmersa este personaje. Justamente esa división, esa tripartición tiene que ver con la forma en que el sujeto prácticamente se desvanece. Cautiva, todavía hablamos de un cuerpo. La sombra ya es la silueta de un cuerpo, un espectro ya directamente es algo que tiene la apariencia de un cuerpo, pero que no lo es. Exactamente. Con respecto a la pintura, esa lección tiene que ver fundamentalmente con
con los temas y con las formas de representación de esos pintores. En el caso de Gongel tiene que ver con la forma en que él retrataba a esas mujeres que justamente formaban parte de ese mundo marginal en el que vivía, pero la forma de representación de esas mujeres, que eran cuerpos maltratados, eran cuerpos de mujeres con ojeras, con una ropa muy pobre y poses muy provocativas, pero al mismo tiempo también que generaban más piedad que deseo. El caso de Munch tiene que ver con el expresionismo, que sobrevuela también una parte de la película, y en el caso de Bacon, con la asfixia, con el ostracismo. Yo lo que quería en realidad, no tanto contar una historia en el sentido tradicional, orgánico del término, sino lo que yo quería era que la gente sintiera la asfixia del cautiverio del personaje. Es decir, yo lo que quería más era trabajar sobre la percepción del espectador, sobre la sensación del espectador, que sobre esta idea de, contar una historia y cerrar todas las preguntas. Por ejemplo, me preguntan, ¿cómo murió el padre? Bueno, a mí no me parece relevante saber cómo murió el padre, sino que el padre está muerto en la cama y que justamente ella habla, porque los monólogos tienen que ver fundamentalmente con que ella ha guardado silencio toda su vida en esa casa. De hecho, la única vez que puede hablar, que puede manifestar a la madre lo que le pasa, empieza diciendo, ya se fue. Lo primero que ella dice es, ya se fue, que está escrito en doble sentido. Ya se fue en sentido, digamos, se fue y también se fue, claro. Ya se fue. Y a partir de ahí, ella le dice a la madre justamente es lo que ella sería en el futuro de no matarse, es decir, ya directamente no siente, pero ella habla del miedo. Bueno, justamente puede hablar cuando ya la palabra de ella no tiene ningún sentido, porque el destinatario de esa palabra no la escuchó estando vivo, menos la va a escuchar estando muerto, ¿no? Entonces, es un desahogo, es una descarga, es un deseo de poder respirar. La única forma de respirar es a través de la palabra. Habla para no ahogarse, pero al mismo tiempo, mientras más habla, más se ahoga. Además, la forma en que elige de encontrar la libertad, que es la única forma posible en ese estado, es agrediendo justamente la panza, digamos, ¿no? Es decir, el vientre. Ella en un momento lo comenta al pasar, que le han sacado un hijo. Ella dice, eso es lo único bueno que podía salir de mí, ¿no? Y la madama dice, te querías escapar. Ella dice, quería elegir, y la madama dice, eligen los que mandan. Es decir, esta idea de que también es ilusoria, ¿no? De que uno elige, de que no tiene libertad absoluta, en realidad es una ilusión. Elegimos dentro de un campo muy acotado de posibilidades. Este es un momento donde me parece el concepto de libertad, casi el concepto sartreano de libertad, debería ser discutido en las calles, si no revisado teóricamente, leyendo en serio nada, sino saliendo a la calle y haciéndolo valer, ¿no? El concepto de libertad, que obviamente está cada vez más restringido. No es casual, digamos, que la asfixia de la película aparezca en un momento donde yo siento que la asfixia ya trasciende el canto de la película. Ahora, hay una cosa que sí quería decir, muy especialmente, ¿no? Y es que, de acuerdo a cómo se viene configurando el panorama del cine, es muy difícil hoy poder hacer películas independientes y es muy difícil hacer películas que vayan con un planteo estético que no
le deba nada al cine comercial o a lo que cree hoy la industria del cine que debe ser hecho. Cada vez hay menos espacios para mostrar las películas. Yo agradezco infinitamente esta posibilidad, esta oportunidad, porque justamente una forma también de silenciar culturalmente es justamente quitando espacios de exhibición para las películas que no responden al canon de la industria. Obviamente esto no responde al canon de la industria, están las antípodas, no tiene nada que ver, por eso es una película chiquita, no tiene pretensiones, es decir, no me interesaba fundamentalmente hacer esta experiencia y saber que hay una parte de la sociedad que va a sentir que no la representa este tipo de cine, pero hay otra gente que a lo mejor sí se siente representada. Y yo creo que también las minorías en la cultura, como en todo, también deberían ser escuchadas y tendrían que tener su espacio y su posibilidad de encontrarse con aquello que pueda interesarles. Y con esto digo, bueno, la película sabemos que tiene un alcance limitado, muy acotado, es una experiencia que en realidad no puede ir más allá, tal vez, de estos espacios que son muy valiosos, donde se puede discutir, donde se puede debatir. Me parece muy importante todo lo que vos analizaste en la película, hay cosas que yo no los había visto y los veo ahora. Y también me parece que sería interesante que el público, que la gente, que los amigos que han venido, si lo desean, nos aporten algo, nos digan algo. Por ahí a mí se me ocurría, viste, No, por favor. Con esto de lo que decía, la libertad, digamos, también en el sentido sartreano. Y por ahí justamente Simone de Beauvoir, digamos, ¿no? Que fueron pareja y estuvieron en el diálogo intelectual ellos también. O sea, tenía un concepto de libertad relativa, digamos, ¿no? O sea, que por ahí aporta en ese sentido como algo diferente, porque piensa una libertad en situación, ¿no? Y por ahí en la película, o sea, justamente, o sea, bueno, el margen de maniobra, ¿no? El margen de libertad es casi mínima, ¿no? Que ella lo situaba también con el ejemplo de las esclavas del harem, ¿no? Y bueno, es un poco parecido, digamos, ¿no? Pero como que se restringe, digamos, ¿no? No es una libertad absoluta, digamos, la que ¿no? ella supone, digamos, ¿no? En los seres humanos, sino una libertad relativa, digamos, a la situación, ¿no? Por eso es interesante el concepto de ella de libertad y de situación, digamos, ¿no? Cómo lo trabaja en relación a la opresión, digamos, de las mujeres, digamos, también. Por eso me parece como que sí, que hay que revisar el concepto de sartreano de libertad, digamos. Sí, claro. Y el contexto, fundamentalmente, en el que ese concepto de libertad surge, no solamente en Sartre, sino en todo el existencialismo. Pero también habría que revisar lo que Heidegger llamaba la existencia inauténtica, que es el caso de ¿no? Cuando uno, también que no siempre tiene muy restringido el campo de la libertad, pero cuando no tiene la posibilidad de elegir absolutamente nada, la única elección posible es la muerte, como en este caso, entonces pues estamos en presencia de una existencia inauténtica. Por otra parte, hay un campo en el que podemos ser libres, pero es un campo donde justamente no podemos modificar el mundo en el que vivimos, que es el campo de la fantasía, de la imaginación, de los sueños. Sí. Claro, pero es una proyección de la libertad que... Igual yo veo ciertos puntos donde ella, de alguna manera, interpelando, digamos, al otro, o sea, mínimamente, ¿no? En estas preguntas que le hace a la madame, o, digamos, ¿no? Bueno, como que en esto que ella por ahí dice en ciertos momentos, ¿no? Como que resquebraja de alguna manera la palabra del otro, como que son ciertos márgenes, digamos, ¿no?
¿no? de cierta cuotita de libertad fugaz, digamos, ¿no? Como que también me parece que tiene clandestina y no está en la oscuridad. Claro, pero en el largarle algo, ahora no me acuerdo puntualmente, pero como que ella de alguna manera en ciertos momentos da vuelta un poco el discurso, ¿no? De esto que vos por ahí, bueno, has marcado también ahí en la película, ¿no? Como que no es una alienación total nunca la del sujeto, pero ¿no? sí pide algo que no es escuchado, que es que le devuelvan su cuerpo. Ese punto creo que es el que va a marcar la antesala de la muerte de ella, ¿no? Que pido que me devuelvan el cuerpo. Creo que ahí es donde, no sé si decir la locura, pero sí salirse de esa locura, ¿no? Porque justamente ahí hay puntos que concuerdo con vos que puede interpelar al otro y demás, pero me parece que no puede hacer mucho por las condiciones de abuso en el que está tomada, ¿no? Que son muy grandes. Esos, en un segundo estaba en la calle y después termina encerrada en esa casa. Y hay algo que igual quería puntuar, Gus, no siempre tenemos estos contrapuntos, más allá de la libertad y demás que por ahí pueda ser acotada, yo creo que igual, y más allá de la fantasía o el campo diurno, o el fantaseo y el literato, ¿no? Que trabaja también Freud, creo que justamente ahí está la libertad, en poder expresar aquello que es interno, y vos lo expresás con esta obra, con esta película, que sí es mínima por supuesto, pero el alcance para mí es masivo y lo irá haciendo en la medida que nosotros podamos también mostrarlo, hablando de la mirada, ¿no? Y creo que esa es la propia libertad que un sujeto puede encontrar también creando, haciendo pintura, o escribiendo, como lo haces vos, o filmando, que me parece que, como hemos hablado también en un diálogo más interno, cuando yo fui a Buenos Aires, que vos sentías que también te habías preparado, no sé si durante toda tu vida para esto, pero te habías preparado. Y la preparación de poder hacer una película, ¿no? Y después de cuando uno da el acto, da el paso, claramente después viene la angustia, porque hay un agujero ahí, hay algo que finaliza y tiene que emerger la angustia, o sea, bienvenida en ese punto, que no es tristeza. No, yo no voy a tocar aspectos psicológicos, que no es mi profesión, pero tratando un poco el tema que dijiste de la arquitectura, yo observé mucho la escenografía. La escenografía acompaña perfectamente a la película. El ferrocarril es gris. Esos tonos, además centralizaste en muy pocos escenarios toda la película. La cruz en la habitación, la puerta vitró, todo eso hacen a la película, a la digamos, un poco a la degradación de la escena, ¿no? Como diciendo, Cristo mirando el abuso de la chica. Digamos, toda esa escenografía acompaña a la iluminación. Perfecto. A mí me pareció. Con respecto a lo que vos decís del espectador y lo que siente respecto al personaje principal, yo lo sentí. Ahí está el aspecto psicológico. Bueno, pero yo no lo sé eso. Pero yo me sentía como frustrado en no poder hacer nada por la pobre piba. ¿Viste? Es decir, eso por un lado. Y por otro lado, es una pregunta que quería hacer a los actores. Es decir, ¿cuánto le dura el personaje después de terminar la película? Y ahí lo puede responder un actor. Ahora, sobre todo él, que era blanco y negro, ¿viste? Acompañaba la escenografía y la iluminación. Sí, y muere trágicamente. Muy bien acompañado por el tren, como dijo el señor. No, pero cuando arrojan el cadáver de Rita, Sí. ese escenario es espectacular. La actuación de él también me pareció muy buena. Me pareció todo muy equilibrada la película, muy equilibrada. Y respecto a lo que yo puedo observar, no como psicólogo, sino como arquitecto, y tener ideas de esas artes de algo de escenografía. ¿Pero entendiste algo de lo que hablé o no? Porque te la tenés a la jefa.
Algo te llegó, pero bueno, es la idea que fue la La introducción. escenografía la hizo Sofía Meschini, que es, Sí. que es egresada de De Bellas Artes. Bellas Artes. Es extraordinaria, porque bueno, ahora está viviendo en Bahía Blanca, pero es extraordinaria porque en realidad le planteamos estos pintores, yo llevé algunas pinturas y demás, y la casa, bueno, es una casa de acá de La Plata muy especial. Sí, claro. Y la parte del tren es en Ferrosur, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y cuando sí. llevan a María, que la raptan, cuando la vende el padre, acá en La Plata. Sí, porque observo la catedral, que pasan con el auto y el marcador. Y la escena que vos contás, cuando tiran el cuerpo, que es supuestamente un río, en realidad es, bueno, Pepe lo puede contar eso también, ¿no? No había tal cosa, no había río, no había nada. Era un piletón, ¿no? Era un piletón, pero totalmente reseco, lleno de piedras. Pero lo que hicimos fue, con un espejo y el trabajo de la directora de fotografía, porque bueno, obviamente eso es la independencia. Dijimos, está bien, río no hay. Ahora, de noche, el agua se refleja, si hay luz en la cara de la gente. ¿Por qué no reflejar el agua en la cara de ellos? Y ayudó también que una noche de luna muy linda, con mucho calor, y logramos ese efecto. Efecto río. El efecto río, pero bueno, Pepe puede decir cuánto dura el personaje. No, yo lo digo como algo que no participo, ¿viste? Una muy buena pregunta. Sí. Realmente, bueno, hay actores que siguen un poco con el personaje, les dura, se les hace difícil según el tipo de papel. Y es ese tipo de papel que generalmente perdura, que uno le cuesta a veces sacar. Lo que pasa, a mí lo que me pasó es que yo conviví bastante con el personaje porque, digamos, desde que Gustavo me hizo la propuesta, que fue a principio de enero, ¿no? Empezamos a filmar, como hubo un parate en la película en 2014, entonces hasta el 2015 que retomamos seguí un poco con el personaje mientras yo iba googleando, tratando de saber qué era que era un psicótico. Lo llamaba Gustavo y traté de reunirme con él porque no hubo tiempo preparado, porque yo le hice un reemplazo, o sea, lo tuve que sacar en 2 días y lo fui armando rápidamente, entonces más o menos el personaje que iba armando a medida que iba filmando, y cuando era para adelante yo me ponía a investigar un poco sobre la psicosis del personaje. Porque la idea va para los actores que hacen películas dramáticas, ¿viste? Porque esos son personajes duros, que vos haces una comedia seguro que se pasa enseguida. Pero cuando haces personajes tan fuertes, tan duros, yo creo que a mí seguiría por un tiempo con ese personaje. Sí. Lo que pasa es que también los actores que tenemos que, bueno, después me acuerdo que retomamos y yo estaba preocupado porque decía, quiero ver un psicólogo para ver más o menos. Y él me dice, pero tenemos que filmar ahora, y yo quería conseguir un psicólogo que por lo menos me dijera, o sea, yo le contara lo que yo leí, y me dice, bueno, pero no hay tiempo. Entonces filmamos la última escena, que es la que tengo con María, y ya estábamos, bueno, agosto, septiembre, y digamos que seguí un poco más, pero lo que tiene bueno también el cine es que así como un proyecto o una película termina de rodarse, empieza otra y ya es otra locura nueva, ¿no? Se refiere a otra locura. Pero es un personaje que yo, digamos, llevo entrañablemente. Es difícil, es muy difícil. Es difícil, pero me parece por la perversidad del personaje. No, por la dualidad. La dualidad que es el perverso y a la vez un tipo que da como lástima, parece que uno tenía cierta empatía. Sí. Porque el tipo como también no tenía nada que hacer y bueno, te trabaja. ¿Cómo? La moralidad del señor Garín el torturador, ¿no? Que la moralidad del mal, diría Ana. claro. ¿No? En el señor Garín es una obra de teatro donde uno de los torturadores tiene una hija y la llama por teléfono. Sí, con la hija, y dice, hola mi amor, y es un padre
claro, ¿no? Divino. Y corta y bueno, y tiene que seguir torturando. Sí, pasa que él lo sostiene el delirio Acá es el delirio místico, entonces ahí no ¿no? queda tan perverso, Claro. no es, está muy dividido en su psiquismo para Se escuda ahí también. se escuda, pero la elección que le tocó es la locura, no sabemos por qué. El otro personaje que le habla, bueno, y tu hijo nació medio tonto, Medio no, entonces, torcido. claro, Claro. bueno, entonces ahí ya está dando una historia también ahí de locura, ¿no? No digo que justifique, por supuesto, pero es lo que el tipo, este hombre halló en ese delirio, que aparte no somos asesinos, ¿no? Hablan también de sacrificio, tachando, ¿no? A partir de la mirada que se posa en el cuerpo de María, que es la mirada del horror, ¿no? La mirada del horror de ser una sombra que no pudo desprenderse de ese cuerpo del otro que la gozó, ¿no? Que demanda que le devuelvan el cuerpo y no hay alojo a esa demanda, ¿no? Entonces va a ser una sombra que no va a cesar de ser sombra y hallar la consistencia para vivir, no va a poder ser más que ser un espectro, ¿no? Difusa, por eso hay planos donde son difusos. Entonces en un mundo donde se desmorona, y nosotros con ella, porque también nos vamos perdiendo en esos acordes musicales, ¿no? La consistencia para vivir en un sueño o en una pesadilla eterna, la clandestinidad me parece que es esta cuestión de que el cuerpo está destinado a vivir en esta clandestinidad que no es vida, porque acá la feminidad, que es lo que la marca para tener esta condición de expropiada de su propio ser, ¿no? Es la feminidad que está mutilada y en un goce que no cesa, ¿no? De ser un calvario para ella, ¿no? Y a su vez, para ya ir finalizando, se habla de la clandestinidad como el estar adentro y afuera de un territorio del otro. Eso se dice psicoanalíticamente, Rastrier. Y desde allí, de estar adentro y fuera del territorio del otro, ¿no? El otro con mayúsculas que la goza, etcétera, etcétera, es allí donde ese otro va a extraer una satisfacción. Por eso el padre goza tanto, ¿no? Esas escenas que muy bien Gustavo repitió una y otra vez en la cabeza, en la pesadilla que vivió María. Y entre esas satisfacciones que él extrae, de estar afuera y adentro del campo, podríamos hacer escenográfico y mental, frágil mentalidad de esta mujer, María, es la de ver sin ser visto. Porque ella dice, pará, me van a buscar, ¿no? Tocan a la puerta y él no se ve, porque por supuesto está muerto, ya se fue. Y a su vez, es el punto ciego en donde la mirada a ella no le queda más que ser una sombra, vivir en la clandestinidad, armarse su trinchera y finalmente acabar con su propia vida.